una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautizo, dice la palabra del Señor. Así que nos gozamos, hermanos, con la fiesta que estuvimos el sábado antepasado. Fue maravilloso, le doy gracias a los hermanos que colaboraron, pero aún le doy más gracias a Dios porque nos permitió realizar este evento que ya teníamos, hermanos, mucho tiempo orando, pidiéndole al Señor. Y ya ustedes saben que este asunto de la pandemia se complicó más la situación porque ninguno de los lugares públicos teníamos acceso. Y por la obra de Dios, el Señor nos llevó al lugar donde Él quería que nosotros hiciéramos el bautizo. Y de esa manera nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Ilse, juntamente con mis sobrinos AJ y Elizabeth, fueron a las aguas bautismales. Eso fue algo maravilloso. Y hermanos, los vamos a hacer, esto es algo que ya vamos a hacerlo con más. No vamos a esperar mucho tiempo, sino que inmediatamente que tengamos la oportunidad y haya un candidato al bautismo, pues ya tenemos una piscina lista. Y la vamos a poner, ya usted sabe que esa piscina la llevamos a donde quiera. Así que gracias al Señor por esto. Mis queridos hermanos, solamente quiero anunciar, déjame poner esto aquí para que el viento no me lleve. Quiero solamente tocar un punto rápido, es porque ya vamos a entrar en septiembre. Ya vemos que muchas de las organizaciones, trabajos, compañías, escuelas están demandando que los empleados se vacunen, y porque esto es lo que se va a requerir ahora, y esperamos en el Señor que entremos en una normalidad pronto y sigamos orando y estemos preparados para cualquier cosa que suceda. Con esto quiero decirles que pongamos este mes de septiembre en oración. En el mes de septiembre queremos, y quiero que ustedes oren por esto, queremos hacer un retiro congregacional, posiblemente al final de septiembre, donde vamos a tomar un día completo, toda la iglesia, y entonces vamos a traer temas, vamos a desayunar juntos, vamos a almorzar juntos, vamos a pasar todo el día y vamos a concentrarnos en la palabra. Es un retiro que queremos hacer ya, tenemos planificado desde hace un tiempecito atrás. Amén. Y creo que eso es todo lo que tenemos, excepto que el próximo domingo vamos a tener aquí a todos los hermanos que se bautizaron, que por primera vez ellos van a tener la oportunidad de tomar los elementos, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, representado eso en el vino o el jugo y el pan. Entonces vamos a tenerlo aquí y ellos van a ser los primeros que van a participar de esta bendición. Hermanos, vamos entonces a poner nuestras vidas delante de Dios en esta tarde que el Señor nos concede, para así pues recibir las enseñanzas que necesitamos. Porque al final de todo, cuando llegue el problema, cuando llegue la circunstancia, no porque yo quiero ser negativo, no, es porque eso va a suceder. Cuando llegue la enfermedad, es la palabra de Dios que usted atesore en su corazón, es la que va a ser relevante en ese momento. Y es la palabra de Dios que le va a dar la fortaleza a usted para vencer las pruebas, vencer las tentaciones que día a día cada uno de nosotros estamos expuestos. Así que vamos ahora, en el día de hoy, vamos a concluir con el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Este capítulo 20 de la confesión de fe, de la confesión bautista de fe, que ya hemos ya más de la mitad de
de la confesión. Hermanos, si nos queda por lo menos unos 12 capítulos, pero hermanos, serán 12 capítulos que seguiremos aprendiendo cada vez más que estemos expuestos bajo la palabra y las enseñanzas de la Biblia. Vamos a estar cada día más, hermanos. Va a ser una bendición para cada uno de nosotros, porque si ustedes pueden leer, han estado estudiando lo que viene, va a ser maravilloso. El próximo capítulo estará dando nuestro hermano José, y está hablando, y es el capítulo 21, que tiene que ver de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. ¿Qué es permitido hacer y qué no es permitido hacer conforme a la palabra de Dios? ¿Qué libertad nos da Dios que muchos hombres posiblemente dicen, no, eso es pecado? Pero cuando van a las cosas que Dios nos permite hacer, ellos dicen, no, sí, tú puedes hacer eso, porque lo interpretan eso de una forma legalista. O sea, y tenemos que tener cuidado con estas enseñanzas sacadas fuera de contexto. Amén, mis hermanos. Entonces vamos así a hacer, para el beneficio de los hermanos que no estuvieron aquí durante este trayecto, prácticamente comenzamos estamos en agosto, en julio, el último domingo de julio fue que comenzamos este capítulo con motivo del Día de los Amigos, y entonces estamos concluyendo en el último domingo del mes, en el Día de los Amigos, y yo le voy a sugerir a los hermanos que en la parte, ya se le ha dado estos postcards, como se le dice en inglés, y ustedes puede invitar a alguien a través, ¿verdad? Algún familiar, un amigo usted le da, y así puede invitarlo, especialmente en el día del último domingo, porque este domingo siempre tratamos de que sea una predicación más evangelística, más cristocéntrica, en el sentido de que vamos a explicar el evangelio de Cristo, que es el único medio de salvación que Dios usa para llamar al pecador y transformarlo. Y eso es prácticamente el capítulo 20. El capítulo 20 es eso. Está centralizado en el alcance del evangelio y de su gracia. Yo sé que muchos de nosotros hay algunos temas bíblicos que nos atraen, ¿verdad? Cuando se trata de la escatología y se trata de los dones espirituales, y eso es muy bueno, pero hay un tema que toda la congregación debe estar apasionada por ese tema, y es el tema del evangelio, del alcance del evangelio. Y eso es lo que trata este capítulo. En el primer párrafo, un momento, ok, muy bien, porque voy a hacer un repaso desde el primer párrafo hasta que lleguemos al cuarto párrafo. Este capítulo tiene 4 párrafos. Entonces, en el día de hoy, yo quiero que reflexionemos nuevamente. En el primer párrafo, nosotros estuvimos hablando de la inauguración de esta revelación. ¿Por qué de esta revelación? Porque el hombre no puede hacer nada para llegar al conocimiento de Dios. El hombre no puede hacer nada. Y eso es lo que los hermanos estaban aclarando y corrigiendo ese tema, porque muchas personas, inclusive hoy, piensa que porque por mi intelecto o por estudiar mucho o por conocer mucho, yo puedo
conocer a Dios a través de la naturaleza, ver todo lo que, llegar yo mismo a esa conclusión de que hay un Dios. Porque según ellos, Dios, y estoy hablando de personas que creen en Dios, Dios terminó la creación, pero cerró las manos, cerró los brazos. Y la creación, Él dejó que caminara sola. No, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios está involucrado en todo su obra. Pero antes que lleguemos ahí, hermano, a ese punto principal, nosotros estudiamos que las buenas nuevas de salvación, el primer evangelista que predicó el evangelio fue Dios. Y lo hizo en el Edén cuando Adán y Eva rompieron el pacto de obra. El pacto de obra quiere decir que Dios era condicional en cuanto a Dios le dio las ordenanzas y ellos tenían que obedecer. ¿Y qué sucedió? No obedecieron. Rompieron ese pacto y ya como ese pacto era lo que le daba vida, mientras ellos obedecían ese pacto, eso era lo que le daba vida. Y si ellos nunca habían roto los mandamientos, estuvieran todavía vivos. Porque por el pecado fue que entró la muerte. Porque dice la Biblia, toda alma que pecare, esa morirá. Entonces vemos que en el evangelio, las buenas nuevas, y eso es lo que quiere decir evangelio, aunque no está limitado, el evangelio no está, la palabra evangelio no está limitado a solamente la Biblia, porque nosotros pensamos que el evangelio, ¿verdad? Es el evangelio solamente lo pensamos es que es en la cruz, es el evangelio. No, el evangelio es simplemente en la Biblia, es una buena noticia, una buena noticia. Y vemos que los reyes antes, cuando tomaban el trono, o los emperadores, ellos enviaban noticias, buenas noticias. Ellos enviaban el evangelio. Voy a tener que agarrar esta hoja y ponerle esto aquí. Pero la diferencia de esas buenas noticias, que en esta diferencia, la diferencia existe entre que ese término que usaban, el término secular, eran plural, noticias. Pero cuando la Biblia aparece buenas noticias, aparece en la Biblia en singular. Una noticia, una buena noticia. Hay una noticia, por eso es que Pablo corrige a los Gálatas diciéndole que no hay otro evangelio, no hay otras buenas noticias, solamente hay una buena noticia. Y esa noticia ha sido proclamada en forma de promesa. Y Dios le dio las promesas a Adán y Eva en el huerto del Edén, antes que ellos fueran expulsados del Edén. Y cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, y entre tu simiente, la serpiente, y la simiente suya. Esta, la mujer, la simiente de la mujer, o sea, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. Y ya hemos explicado que herir en la cabeza es una herida mortal. Y esa herida mortal se la dio Cristo en la cruz del Calvario. Esa era la promesa, que cuando llegó el tiempo, entonces Dios reveló a su Hijo, y el Hijo entonces le dio una herida mortal en la cabeza a la serpiente, porque entonces le quitó el dominio de la muerte. Por eso la tumba está vacía, porque no pudo resistir al Hijo de Dios. Y el Señor resucitó, tomando todo el dominio. Desde ese entonces, Satanás no tiene potestad, sino que la tiene el Hijo de Dios.
Entonces sigue diciendo, y tú a la serpiente le herirás en el calcañar, o sea, en el talón, una herida, simbolizando una herida que aparentemente iba la serpiente dijo, Satanás, ¿verdad? La serpiente antigua dijo, ya logré mi propósito. Llevé a Cristo, aquel que decía que era el Hijo de Dios, a la cruz y murió. Pero esa fue una aparente victoria para la serpiente, porque Cristo Jesús al tercer día resucitó de los muertos, dándote a ti, adquiriendo la victoria y dándosela a su pueblo, porque es en Cristo Jesús que nosotros podemos recibir la vida eterna, porque Él la conquistó. Y entonces, hermanos, este es el primer evangelio, el protoevangelio, como se le dice en teología, el primer evangelio que fue dado, esa promesa, y esa promesa por toda la historia de la redención, todos aquellos que pusieron su fe en esa promesa fueron salvos. Dios salvó de la misma manera en el Antiguo Testamento, de la misma manera que nos salvó a nosotros. Fue por gracia, por fe y en el nombre de Cristo. Siempre ha sucedido así. Siempre, claro. Hay que entender que por todo el tiempo de la redención y de la historia de la redención, siempre ha habido Dios fue revelando una luz y una luz más plena hasta llegar a Cristo, y entonces reveló al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? Cristo Jesús. Pero aunque fue progresiva la revelación de Cristo, el evangelio siempre ha sido eficaz. Amén. Entonces, esa es la inauguración de esta revelación. Y seguimos con el párrafo número 2. Y el párrafo número 2 tiene que ver con la necesidad de esta revelación. Había una necesidad de revelar esta revelación, pero no una revelación una revelación que no comunicaba nada, sino una revelación que comunicaba algo. Y vimos que hay dos revelaciones. Dios se revela de dos diferentes maneras. Dios se revela a través de su creación. A través de su creación. Pero que su creación no puede revelar, no puede comunicar un plan redentor. Comunica que hay un creador, y por eso que yo no creo en los ateos. Yo no creo que existe ateo. Yo creo que existen personas que niegan la existencia de Dios porque quieren negar. Quieren negar con todas las evidencias, hermanos. ¿Cuántas veces ustedes han ido al mar? Han ido a las montañas. Han ido, hermano, mire, no se vaya tan lejos. Váyase al zoológico aquí en Filadelfia a ver los animales, para que usted vea la grandeza. Animales, hermano, que dicen, no, esto es algo increíble. ¿Cómo es posible que esto pueda existir? O sea, la evidencia, nadie podrá llegar delante de Dios y decir, no, yo no sabía de ti, a mí nadie me habló de ti. La creación grita que hay un creador, pero no puede comunicar el mensaje de redención. Entonces Dios determinó entonces dar la revelación especial. Esa revelación especial está hablando de lo que hoy nosotros aquí en la Biblia podemos conocer, aquí en la palabra de Dios. Esta es la revelación especial que Dios ha elegido. Entonces, cuando vamos ahora al Salmo 19, podemos ver ahí que el Salmo 19 revela estas dos revelaciones. En el Salmo 19, en el primer versículo,
revela nos muestra la revelación general o la revelación natural. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ven, hermano, que nadie podrá anunciar la obra que alguien hizo. Alguien hizo esto. Esto no se pudo hacer por miles y trillones y billones de años, nunca, jamás. Es imposible, de la nada no puede existir, no puede venir. O sea, de lo que no existía, de la nada no puede crear nada. Alguien tiene que tener el poder creativo, y Dios, con el poder creativo, el verbo de Dios, dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Por eso es que cuando Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera, el poder creativo, él no tenía otra opción que levantarse de la tumba. Por eso es cuando Pablo habla en a los Tesalónicas, dice que con Dios, que el Señor cuando venga en su segunda venida, dice con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de arcángel, o sea, estará llamando, porque los hermanos de Tesalónica pensaban que ya el que se moría ya terminaba. Ellos estaban esperando al Señor. Pablo dice, no, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estamos vivos, resucitaremos. ¿Por qué? Porque Dios vendrá con voz de arcángel, trompeta de Dios, y nadie resistirá a la voz de Dios en las tumbas. Aquellos que han muerto antes que el Señor viniera. Ese es el poder creativo de Dios. Entonces, mis hermanos, si vamos al versículo 19, capítulo 19, versículo 7, vemos entonces vemos aquí que muestra la revelación especial. Y dice el 19, 7, la ley de Jehová es perfecta. La naturaleza no puede revelar la ley de Dios perfecta. Y sigue diciendo que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Para usted y yo entrar al cielo, usted tiene que obedecer la ley de Dios perfectamente sin fallar. Dios demanda que usted obedezca su ley perfecta sin fallar para que usted entre al cielo. Por eso entonces, aquí la Biblia nos enseña que solamente uno pudo hacer eso. Solamente uno pudo hacer eso. Solamente uno pudo cumplir la ley a su perfección. Cuando nos vamos a Hebreo, en el capítulo 4, versículos 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y a veces queremos explicarle a las personas, mira, yo estoy pasando por esto. Y la persona, sí, sí, qué pena me da. Pero esa persona no puede identificarse con lo que tú estás pasando. Es imposible. Eso es lo que está diciendo aquí el Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. O sea, él sí entiende por lo que tú estás pasando. Porque él fue tentado en todo. Y dice, pero no falló. Eso quiere decir ahí, pero sin pecado. O sea, él no falló al blanco. Y de esta manera, Adán y Eva, como fallaron al blanco, ellos rompieron el pacto
de obras, y ya ese pacto de obra no podía darle vida a ellos, Adán y Eva. Entonces, ahora vemos aquí, cuando vamos a Romanos 5:19, ahora tenemos uno que obedeció todos los mandamientos sin fallar. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, por la desobediencia de uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto Adán falló, todos también fallamos en Adán. Todos fuimos herederos del pecado. Nosotros no podemos, nadie puede cumplir el pacto de obras, ya más. Ya todos estábamos bajo pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, esto quiere decir que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Cuando tú pones toda tu confianza en la obra de Cristo y tú haces que Cristo sea tu Salvador, pero también tu Señor, entonces Dios hace algo, hermano, legalmente, algo que era imposible, algo imposible. Porque como un delincuente que esté de frente a un juez y haya cometido una infracción de la ley, esa persona está delante del juez, y si el juez es justo, si él es un justo juez, entonces esa persona va a tener que pagar. Va a tener que pagar por lo que ha cometido. Si el juez es justo, imagínate Dios que es santo en su justicia. Y si que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, porque hay personas que han ido presas, han ido presos y han sido injustos, y cuando en 20 años, duran 20 años en la cárcel, y cuando viene a ver la evidencia no era la persona, era otro, se confundieron. Pero hermano, cuando el peso de justicia de Dios no habrá, Dios no fallará. Él tendrá que aplicar la justicia. ¿Y cómo entonces puede una persona que va de camino a ser condenada puede ser libre? ¿Cómo te puede dejar a una persona libre siendo esa persona culpable? Hermano, esa es la gran verdad que muchos niegan. Y es que solamente a través de Cristo en la cruz del Calvario es que la justicia y la misericordia de Dios, donde Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para morir por mis pecados. Esto es algo, hermano, que al conocer esta verdad, si esto no lo hace ser más humilde, si esto no lo lleva a usted a los pies de la cruz de Cristo, el Hijo de Dios perfecto, morir por mis pecados en la cruz del Calvario. El justo por el injusto. Por eso es que así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tenemos entonces el Evangelio del Señor predicado desde el inicio de la humanidad, el Evangelio que salva,
de la misma manera, por gracia, por fe y a través de Cristo, por todos los tiempos, por todas las edades. Y Dios, ese evangelio, entonces lo revela a través de su palabra. Y aquí y ahí es la única manera que podemos nosotros conocer a Cristo, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios determinó hacer todo esto de esta manera? Bueno, por el próximo punto que nos enseña la confesión en el párrafo 3, la soberanía de esta revelación. Esto significa, hermano, la soberanía. Yo le puse me faltó ahí en realidad tiene que ser la soberanía de esta revelación. Esto significa, mis hermanos, la completa y libertad de Dios al otorgar la luz del evangelio a los hombres y a las naciones. Dios en su soberanía eligió a quién darle la luz del evangelio. Y esta postura de Dios es justa al hacer esto. Y la Biblia nos enseña que como Dios es creador, cuando nosotros vamos aquí a Colosenses 1:16, la Biblia nos dice a nosotros de la siguiente manera: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Cuál es el propósito de la creación? Bueno, todo fue creado por medio de Él y para Él. En el tema que nosotros estuvimos tratando el miércoles pasado, sobre cómo conducirnos en la casa de Dios, vimos que la Biblia nos revela el propósito de la iglesia. Y en 1 Timoteo 3:15 dice, ahí encuentra el propósito de la iglesia. En otras palabras, la iglesia no existe como enseñamos, no existe para hacerlo sentir bien a usted, o para darle todos sus deseos, cumplirle a usted todos sus deseos. No, ese no es el propósito de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. El propósito de la iglesia es sostener la verdad. Entonces, Dios es el creador. El propósito de su creación es por Él y para Él. Y Dios hace, hermanos, por eso es que Dios tiene la libertad, la completa libertad de hacer con su creación lo que Él quiera. Claro que Dios es un Dios santo, un Dios bueno, y todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer bueno. Y si usted está aquí, hermano, usted ha recibido la bondad de Dios. Si usted no solamente estar aquí presente, sino si usted está en Cristo Jesús, usted ha recibido la bondad de Dios. Entonces, todo dominio, Dios tiene total control y dominio de su creación, desde lo más insignificante hasta el evento mayor de la humanidad. Y se recuerdan que Dios ha determinado todas las cosas. Si yo levanto esta mano ahora mismo, ya Dios determinó que antes de la fundación del mundo, que yo levantara la mano.
Hermano, pero entonces nosotros somos roboces. Nosotros ya, todo lo que nosotros, no, eso no es robos. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es fatalismo, eso es lo que enseñan los indios, enseñan eso. Bueno, yo soy enfermo, no, pues ya soy enfermo, me quedo así porque el karma quería que yo sea enfermo. Yo soy rico o el karma quería que yo sea rico. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios es soberano y Dios ha determinado todas las cosas, pero el hombre tiene una responsabilidad. Fui yo que levanté la mano, fui yo que decidí. Dios no me forzó, Dios no forza a nadie. Lo que Dios hace es que Dios libera al hombre del pecado, lo hace libre para que venga delante de Dios y se humille delante de Dios en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace Dios. Entonces, hermanos, Dios ha hecho esto en diversos tiempos y distintos lugares, dándole luz a los hombres. Porque los hombres no son capaces, por el uso de las capacidades naturales de los hombres, el hombre no podrá tomar la decisión de buscar a Dios. Y eso ya nuestra iglesia, nosotros tenemos, ¿verdad? Ya hemos enseñado esto y seguiremos enseñando esto, hermano. Porque hay personas por ahí predicando, pero deja a Cristo que entre a tu corazón. ¿Usted se imagina eso, hermano? Deja que Cristo, el Espíritu Santo es caballeroso, Él no va a forzar. Déjalo que Él entre. Hermano, ese no es evangelio, ni tampoco eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que, como dice Romanos 3:10, 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, porque ya el entendimiento del hombre ha sido cegado por el pecado. No hay quien busque a Dios, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz y no va a la luz para que manifieste sus pecados. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Inútil quiere decir la incapacidad. ¿Cómo usted va a ir a un funeral? Y verdad, yo sé que esto yo no lo estoy diciendo en forma de hermano, con mucho respeto y mucha, ¿verdad?, reverencia delante de Dios. Pero usted no va a un funeral y le dice, trata de dialogar con una persona que está muerta. Porque esa persona, por más que usted intente, por más que usted le diga, por más que usted ruegue, por más que usted llore, esa persona no puede hacer nada por sí mismo. Algo tiene que suceder en esa persona para que se resucite. El hombre está en esa misma condición. Está muerto, el hombre en pecado. Está muerto en sus delitos y pecados. Está inhabilitado. Entonces, esto nos lleva al cuarto párrafo para ya finalizar este capítulo, el capítulo 20 del Evangelio y del alcance de su gracia. Y aquí nosotros vamos a ver en el párrafo número 4 la suficiencia de esta revelación. Esta revelación dada a través de una buena nueva prometida desde antes, la cual nosotros, todo hombre que ha sido salvo por el mismo evangelio, y que Dios lo revela a través de la revelación especial que es las escrituras, porque estas escrituras desde el primer capítulo hasta el último es sobre Cristo. Esta escritura es la única que puede revelar a Cristo en el corazón de los hombres. Pero algo debe ocurrir para que ese muerto espiritual pueda recobrar vida y entonces ir y entregarse libremente, humillarse delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. Entonces, cuando nosotros entramos en el
párrafo, este párrafo tiene dos partes. Si lo puede poner, hermano. La primera parte dice así: aunque el evangelio es el único medio externo, el evangelio es el único medio, hermano, que yo me soñé, que yo escuché una canción, que se me apareció un ángel, que yo vi que una voz que me habló. El evangelio es el único medio externo. La revelación especial es a través de la palabra. Dice, es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora. Y es como tal completamente suficiente para este fin. O sea, por eso nosotros creemos, hermano, en la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente para nosotros poder adquirir el conocimiento de nuestra salvación. Está todo ahí. No solamente adquirir el conocimiento a través de Cristo Jesús, que es solamente a través de la revelación especial, sino que nos manda a hacer lo que debemos hacer y también nos manda a hacer lo que no debemos hacer. Esa es nuestra guía, lo que nosotros consideramos como la guía de fe para salvación y de conducta, cómo nosotros nos vamos a comportar sobre esta tierra. Y si usted quiere agradar a Dios y vivir una vida llena de frutos del Espíritu Santo, nada más tiene que obedecer la palabra de Dios. Y gracias a Dios, porque Dios hizo algo con cada uno de nosotros. Porque nosotros, hermanos, antes de usted tener nueva vida en Cristo, usted estaba muerto. Estábamos todos muertos en nuestros delitos de pecado. Nos hablaban, nos decían, mira, Cristo es la salvación, Cristo murió, Cristo pagó tu pecado. Nada. No, esa gente son religiosas, ¿eh? Yo no voy para esa iglesia, ahí se están robándote el dinero. El pastor se lleva el dinero de los hermanos, él se va y se lo disfruta, se va de vacaciones y después viene a pedir más dinero. Aunque sí hay muchos que lo hacen, eso, pero lo que le estoy diciendo a ustedes es que nosotros estábamos muertos de pecado, no entendíamos el evangelio. El Señor tuvo que hacer algo en nuestras vidas. Ahora, para poder producir vida a ese individuo que está muerto, ¿verdad? En su condición de cadáver, que no escucha porque su entendimiento, como dice Efesios 4:18, está entenebrecido. Tiene que haber dos cosas. Es como para que en un cuarto, para poder iluminar ese lugar, debe de haber dos cosas. Debe de haber un bombillo. ¿Y qué más? Electricidad. No puede haber ni la una ni la una ni la otra. Sin electricidad, ese bombillo, hermano, usted puede buscar el bombillo más caro, ponerlo hasta de oro si usted quiere, de diamante, no va a encender, no va a ser suficiente. Pero si usted no tiene bombillo y nada más tiene electricidad, tampoco va a funcionar. Lo que usted puede recibir es un choque eléctrico. Necesita las dos cosas. Asimismo, para que ese individuo que está muerto en su delito y pecado pueda ser libertado de ese pecado y pueda ser vivificado, necesita el evangelio y necesita la regeneración del Espíritu Santo. Ahora, no quiero que ustedes vean al Espíritu Santo como una corriente eléctrica. No, eso no es lo que estoy diciendo. Es para producir, para que sea iluminado, para que la iluminación llegue al entendimiento de esa persona. Deben haber estos dos elementos: la palabra de Dios revelada en la Biblia, porque es la Biblia. Teología bíblica, cuando usted estudia teología bíblica, se trata de todo lo que la Biblia enseña sobre Cristo. Y cuando usted va, hay una línea desde el Génesis hasta Apocalipsis, que es la razón que tenemos una Biblia, es porque
Dios quiere revelar a Cristo. Esa es la razón que tenemos estas escrituras. ¿Por qué Dios dio esta revelación especial? Entonces, aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, entonces hay una coma ahí, ¿verdad? Hay una coma. Quiere decir que la idea no tiene que ser concluida después de esa coma. No hay un punto. Si hubiera un punto ya, con el Evangelio solamente, no hay una coma, porque la idea sigue y la idea concluye en la siguiente parte. Concluye, dice, para que los hombres que estén muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados y regenerados. Es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, hermanos, como le dije, tienen que ver esos dos elementos, la palabra, el Evangelio y el Espíritu Santo. Sin eso, no, dice, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Por eso que nosotros creemos, hermano, en la libertad del servicio. Yo no tengo que decirle a los hermanos, adoren a Dios. El que tengo que adorar a Dios soy yo. Olvídese de su hermano. Yo no tengo que forzar a nadie, salir a la calle y traerlo. Y yo sé que hay hermanas aquí que tienen sus esposos. Posiblemente hay varias hermanas que no tienen sus esposos. Y hay hermanos también que no tienen sus esposas. Y eso es difícil. Pero hermano, la palabra nos da a nosotros y nos enseña la mejor escuela de evangelización, la mejor escuela de discipular, y la mejor escuela es solamente, hermano, apóyese de la obra redentora del Espíritu Santo. No trate de convencer a nadie, deje que el Espíritu Santo haga su obra eficaz. Si la palabra, número uno, la palabra de Dios es suficiente, no necesita añadirle más. Si usted le añade, entonces usted está diciendo que no es suficiente. Y si es suficiente para lograr su propósito, entonces es eficaz. Eficaz quiere decir que logra la meta en su totalidad. Por eso es que la Biblia enseña que no le añadamos, la Biblia no se puede añadir ni quitar. Y ya usted sabe lo que va a acarrear condenación. Léase el último capítulo del Apocalipsis. Por eso que la Biblia, por eso que nosotros también enseñamos que si usted tiene, ya tenemos todo el consejo de Dios, hermano, todo el consejo de Dios. Por ahí hay gente llamándose apóstoles. Si tú eres apóstol, entonces escribe una epístola y añádesela a la Biblia. Hay por ahí gente llamándose profeta. En realidad, hermano, ¿habrá algo nuevo que tú me puedes decir? ¿Habrá algo nuevo que Dios me quiere mandar un mensaje a mí? No, hermano, lo tenemos todo. Esta es suficiente. Todo lo tenemos aquí para nuestra salvación y cómo nosotros debemos de actuar correctamente para agradar a nuestro Dios. Eso es lo único que necesitamos. Si usted se va a la mayoría de profecía que ahora se está diciendo, que se dice, y usted le escucha, hermano, y usted lo compara con lo que dice la Biblia, usted ve mucha manipulación y ve mucha cosa que tú sabes que es la boca de un ser humano que está hablando y no es Dios, prometiéndole a Dios a la gente cosas que Dios no ha prometido. Sí, Dios ha hecho promesas y Él la va a cumplir, y las promesas están en Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo, aférrate de Cristo. Esa es la promesa. El Señor dijo, y esta es la promesa que yo le hago, vida eterna.
Entonces, hermanos, nosotros creemos que el Evangelio tiene el poder para levantar una persona que esté en su delito de pecado, porque yo soy evidencia, y usted que está en Cristo Jesús es evidencia que cuando yo no estaba buscando a Dios, que cuando yo no entendía el Evangelio, hoy yo amo su palabra, hoy amamos su palabra, hoy amamos su ley, y esto no viene de nosotros, esto viene producto de la obra eficaz del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, queridos hermanos, es llevarnos, es preservarnos, es la garantía, hermanos míos, para así llevarnos hacia cumplir la promesa de Dios y entregarnos en los brazos de nuestro Dios. No un servicio fuera de orden, dando una representación del Espíritu Santo que no es la verdadera obra del Espíritu Santo. Las luchas tú en tu casa, en tu vida diaria. La manifestación del Espíritu Santo se manifiesta en todos los lugares que tú vayas. Esa es la verdadera manifestación, porque el Espíritu Santo te está transformando y está utilizando todas las cosas. Por eso que la Biblia enseña que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, porque es el Espíritu Santo que le va. Algo que usted pueda estar pasando ahora mismo, por lo más difícil que usted esté pasando, Dios, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, una vez que Él te dio vida, entonces Él te va a ayudar, te va a utilizar esto para santificarte más, para que tú busques más de Dios. Y hay dos cosas, hermanos, que suceden. A las personas que verdaderamente no aman a Dios, están en su estado de muerte, en comparación con aquellos que Dios le ha dado la vida, sucede algo, que cuando llega el problema, llega la circunstancia, el que está muerto es el delito y pecado, y aunque piense que tiene una vida religiosa, lo que va a hacer es que va a estar le va a decir a Dios que por qué le está pasando eso, que por qué Dios le manda eso, que por qué esto, lo otro. Pero una persona que ama a Dios, aunque pase lo que se va a aferrar más de Dios, va a buscar su palabra, va a buscar más de Dios. Estas son evidencias que verdaderamente usted ha sido. Entonces creemos en el poder del Evangelio, porque dice, como dice Romanos 1, 16, 17, que todos ustedes se lo saben, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el poder. Cuando el poder creativo de Dios, cuando Dios te vivifica, hermano, ese poder, dice la Biblia, te hace una nueva criatura. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué por fe? Porque ninguno de nosotros puede hacer nada. Ninguno puede obrar, sino que Dios es el que hace la obra en nosotros. Dios es el que hace el trabajo en nosotros. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, para concluir, ya sabemos que estos dos elementos son lo necesario para producir una vida transformada en Cristo Jesús. Hoy cantábamos que el Señor
es el Señor es que nos da la libertad. Es el Señor que te ha hecho venir a Él. Ninguno de nosotros vino a Él. Entonces, en esa condición de muerte espiritual, por eso es que cuando nosotros vamos a Juan 3:16, que encontramos personas que leen ese versículo y dicen, mira, tú no ves que cualquier persona puede venir a Dios, porque dice aquí, ¿verdad? Que todo aquel que cree, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Ahí depende de la persona y la Dios. El problema ahí, hermano, es que en esa condición de muerte espiritual el hombre no puede ir, no puede venir. Por eso es que en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si el Padre que me envió no le trajere. Y de la forma que Dios nos atrae a nosotros, es que nosotros no tenemos otra alternativa que venir donde Él, utilizándola, dándonos la libertad a nosotros para ir donde Él. De esta misma manera, nosotros, ese es el llamado a venir donde Él. Y nosotros vamos porque es el Padre que nos vivifica, a nosotros nos liberta. Y nosotros, la iglesia, debemos de siempre reclinarnos a la predicación de Cristo crucificado, mis hermanos. Y a veces pensamos, hay personas que dicen, no, pero que sí, Cristo murió en la cruz, pero como que hay algo más, hay algo más. Mira, Dios tiene algo, ven a la iglesia porque Dios tiene algo mejor para ti. Pablo, con todo lo que él sabía, él se mantuvo predicando un evangélico. Y cuando yo digo cristocéntrico, es que solamente Cristo predomina en su mensaje, sin yo añadirle ni quitarle. Por eso es que cuando nosotros vamos a 1 Corintios 1, 22, 24, Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, aquí no hay que hacer un show y hacer una agenda como de 5 horas. Y cuando usted viene a ver, es un show y no se predica nada de Cristo. Pero es mejor que tenemos aquí media hora, 1 hora y que sea cristocéntrico. Que no nos llevemos de palabrería y de conocimientos humanos. Sino que, hermano, mire lo que Pablo dice. Porque los judíos piden señales. Él era fariseo de fariseo también. Y entonces hace un contraste con los griegos buscan sabiduría. Hermano, el apóstol Pablo tenía una capacidad, tuvo bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro del primer siglo. Pablo sabía varios idiomas. Podía era una persona, o sea, que podía ir a una universidad, podía ir aquí a Harvard o a Princeton University y hablar con cualquiera porque tenía la capacidad para hacerlo. Y él dijo, no, mejor yo hablo mi mensaje. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, mas para los llamados, usted sabe que la palabra iglesia, eso es lo que quiere decir. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Y si usted busca la definición de eclesia, quiere decir aquellos que son llamados. Eso es la palabra iglesia. No tiene que ver nada con un lugar, no tiene que ver. ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos un lugar y venimos aquí? Porque imagínense ustedes,
nosotros no sabemos qué cantidad de personas van a venir. Imagínense tener eso en la sala de su casa, ¿verdad? Entonces, hay un lugar donde la iglesia se reúne. No es que ninguno de nosotros vinimos hoy a la iglesia. Usted le dice a Pedro, si usted estuviera en el tiempo de Pedro y le dice, mira Pedro, vamos para la iglesia. Pedro te va a decir, oye, este hermano hay que orar por él, que vamos para la iglesia. Tú eres la iglesia, tú eres que has sido llamado y has sido redimido, comprado por la sangre de Cristo Jesús. Eres tú la iglesia. Mas por los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, yo sé que este tema es un tema apasionado por cada uno de nosotros porque habla del evangelio, de lo que verdaderamente la iglesia debe estar predicando. Hermano, si usted predica otra cosa que no sea esto, vamos a perder el tiempo. Mejor vamos a jugar, ¿cómo se llama? Bingo, bingo o chess. Mejor vengamos aquí. Hermano, si nosotros no vamos a venir a predicar a Cristo Jesús, vamos a hacer un club de bingo. Porque si no, vamos a perder el tiempo. Cristo fue que nos salvó. No fue tu fe. Dios utilizó tu fe y te dio la fe porque tú estabas muerto en el delito de pecado. Cuando Dios te levantó de esa condición de muerte a través del evangelio, entonces tú pusiste tu fe, que es un medio, pero fue Cristo que te salvó. Fue Dios mismo que te salvó. Y si Cristo te salvó, hermanos, Él no se olvidará de ti. Él estará ahí contigo en cada momento de cualquier circunstancia que pase para así llevarte al trono de su gracia ya finalmente. Por eso que cuando nos vamos a Tito 3:5, creo que yo puse 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y esa bondad vino a través de una voz de poder que le dijo a ese muerto en su delito de pecado, levántate y anda. Y tu vida fue transformada para siempre, por toda la eternidad. Y Cristo muriendo por ti, pagó en la cruz del Calvario todos tus pecados. Por eso que nosotros decimos que cuando Cristo pagó por tus pecados, pagó por tus pecados pasados, presentes y hasta los pecados que tú no has cometido. Esa es la seguridad que tenemos. No porque eso es un pretexto para nosotros pecar. Al contrario, es un pretexto para cuidarnos y de orar al Señor para que nos cuide de la tentación del maligno. La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres. Yo busqué a Dios, yo me salvé. Eso es lo que mucha gente dice. Si yo busco a Dios, hermano, yo escuché a alguien decir que debemos de sudar, porque si no vamos a perder nuestra salvación. Debemos de llegar allá, que hay mucha gente cómoda en los bancos. Usted tiene que, hermano, sudar y pelear por su salvación. Entonces, si tú luchas por tu salvación, ya sabemos el contexto de que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Eso va con consistencia de que cuando Dios te da la salvación, entonces tú cuidas. Si algo que tiene valor, tú lo cuidas. Pero si usted dice que usted tiene que luchar porque depende de ti llegar al cielo, entonces tú le puedes decir, wow, llegué al cielo. ¿Y de quién es el crédito? Bueno, mío. Entonces yo me puedo alabar, yo llegué al cielo. ¿Por qué? Por mis fuerzas. Pero la Biblia dice que no, nos salvó. Él nos salvó a nosotros. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la obra eficaz que Dios hizo cuando nosotros estábamos muertos en el delito de pecado. Hoy podemos alabarles a Dios y venir a este lugar, y en cualquier otro momento de su vida usted puede andar en libertad hacia Dios. Con una última aplicación, queridos hermanos,
aunque esta escritura no lo tengo aquí, pero si usted se lee en Mateo 12, al final del capítulo, habla de el pecado imperdonable. Todas las personas que están y que irán al infierno tienen algo en común. A esos que irán al infierno, y es que sus pecados fue lo que lo llevaron al infierno. No fueron perdonados. A esos que fueron al infierno, cuando la Biblia habla del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, habla porque aquellas personas que blasfeman contra el Espíritu Santo son aquellas que rechazan a Cristo. Eso es lo que se llama, eso es lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el rechazo de Cristo. Por eso es que yo digo que todos los que están en el infierno y irán al infierno rechazarán a Cristo. ¿Y por qué rechazaron a Cristo? Porque no se le dio la luz del Evangelio. Entonces, mis hermanos, nos encontramos en una situación. La realidad es que muchas personas irán a las iglesias, escucharán el Evangelio y rechazarán a Cristo con su actitud de desobediencia. Y si hay alguna persona aquí, y yo lo dejo esto en sus manos, yo le pido a Dios que usted venga a Cristo cuando Él pueda ser hallado. Que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Que deposite en Cristo Jesús toda tu confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, a través de su palabra y en su palabra suficiente y la obra eficaz del Espíritu Santo. Yo oro al Señor para que el Señor siga añadiendo a este lugar personas que Dios le dé la luz del Evangelio de Cristo a través de su palabra. Así que damos gracias al Señor. Hemos concluido con este precioso capítulo de la confesión del Evangelio del alcance de su gracia. Yo le pido a usted que usted siga escuchando, llegando, reuniéndonos en el día del Señor para estar bajo la exposición de la palabra bíblica expresada, no de hombre, no palabra de hombre. Aunque Dios usa a los hombres como yo, que somos que no soy perfecto ni no conozco todas las cosas, pero aquí no tiene que ver con quién es, sino es qué es lo que esa persona está hablando, qué es lo que estamos predicando. Así que vengamos, hermanos, todos los domingos buscando esa comida espiritual, la cual nos va a fortalecer en el tiempo de la prueba. Así que damos gracias al Señor. Yo, hermano, voy a concluir el servicio en esta tarde. Tenemos a un gran número de hermanos. Tenemos nuestros hermanos, ¿verdad? Caimares, nuestro hermano Pastor José, Germania, nuestra hermana Mili, nuestro hermano Gilberto. Hermano Gilberto viene esta tarde desde Florida, porque al saber la noticia, él estaba en Florida, entonces tuvo que buscar un pasaje para venir. Así que vamos a poner también a nuestro hermano Gilberto en oración. Él me dijo a mí que iba a llegar como a las 4 y ya son las 4. Así que vamos a orar por él. Así, bueno, hermano, vamos a ponernos de pies. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, por la bendición de estar bajo su palabra que nos guía, nos transforma, nos fortalece. Que el Señor pues nos siga capacitando a los líderes de esta iglesia para que así nosotros podamos proclamar el Evangelio no adulterado de la palabra de Dios. Oremos. Padre,
Gracias, oh Dios, por tu bondad y por tu amor por cada uno de nosotros. No mereciendo, Señor, la gracia, tú nos diste, Señor, tu misericordia, porque lo que merecíamos, Señor, era la justicia. Por cuanto nosotros fuimos transgresores de tu ley, rompiendo el pacto, Señor, también no siendo capaz de obrar o de cumplir el pacto de obra, sino que ahora, a través de tu Hijo amado, nos reclinamos de esta obra perfecta, suficiente y eficaz que hizo en la cruz del Calvario, dándonos vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Señor, que al salir de este lugar, nosotros podamos durante este día seguir reflexionando en tu palabra, atesorar, Señor, estas enseñanzas, Señor, que tienen un impacto, un efecto eterno en nuestras vidas. Y que así, de esa misma manera, nosotros demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, y es de poder compartir con otros necesitados del evangelio, de la gracia de Cristo Jesús. Reconociendo que es el evangelio que tiene el poder y no nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano, por esta comunidad de fe que nos reunimos cada domingo y cada momento que tenemos el espacio para estudiar tu palabra durante la semana. Que tú nos sigas guiando y nos sigas, Señor, fortaleciendo. Que nos sigas capacitando, nos sigas formando a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que cada día este mundo se torna más difícil y que las adversidades vendrán, pero tú estarás con nosotros porque tenemos la dirección y la llenura del Espíritu Santo, el cual Él nos llevará en toda verdad y llevará nuestros pasos firmes para ser preservados hasta el tiempo de nuestra redención total. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, porque ellas son fieles y verdaderas, y tú, Señor, te mantendrás fiel, porque así tú lo has declarado en tu pacto, el pacto que solamente tú puedes cumplirlo, oh Dios. Porque tu palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros, Señor, nos reclinamos y confiamos totalmente en ti. Sigue, Señor, transformando, sigue salvando las almas, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a poder proclamar este evangelio. Capacítanos, Señor, a poder comunicar de una manera clara y concisa lo que tu palabra, la revelación especial nos enseña. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.